Sean todos, todas y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografías de artistas, entre otras cosas que se vayan presentando. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden encontrar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, en donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada los martes a las 18 horas en la web de Radio Hashtag. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Hoy les traigo uno de esos podcasts en los que no tengo ninguna respuesta concreta, sino es más bien de glosar ciertas cosas que no piensen que soy alguna persona brillante que se le ocurrió pensar esto. Son cosas que siempre se están debatiendo y a mí me interesa siempre poner en tela de juicio ciertos conceptos que tenemos súper instalados. Y hoy, nada, incluso va a haber participación de algunos de ustedes porque se armó debate en Instagram hace un montón y ahora vamos a recapitular un poco. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el título del podcast ya se los está diciendo y si lo están escuchando esto el martes cuando sale, bueno, sorpresa, del arte y la artesanía, ¿no? Estas dos categorías en las que, valga la redundancia, categorizamos expresiones, podemos decir, objetuales. Bueno, ahora vamos a estar viendo todo eso bien en profundidad, tratando de glosar estos dos conceptos, ¿no? ¿Y por qué retomo con esto? Ya hablamos un poco de esto y fue cuando se armó debate en Instagram, que les aconsejo que me vayan a seguir, que siempre cuando se publican los podcasts podemos tener alguna especie de feedback por ahí y no yo estar hablándole a un micrófono sola. Había resultado el debate cuando hablamos del grupo Las Arpilleras. Tienen el podcast ahí, un gran podcast, les aconsejo que lo vayan a escuchar, no porque lo haya hecho yo. Entonces, se habría armado debate porque cuando vos buscás Las Arpilleras en Google, te aparece que es un grupo de artesanas. Entonces a mí en el momento me incomodó como esta categoría y me empecé a plantear por qué me incomodaba esta categoría y bueno, ahí tienen mi reflexión en ese podcast y ahora después voy a estar leyendo algunas de estas respuestas que me dieron para que bueno, pensemos esto un poco entre todos. Si buscamos, o sea, les voy a dar no los conceptos duros y después hablamos, charlamos y lo desarmamos. Si buscamos artesanía, nos aparece como la capacidad de la que disponemos los humanos para producir objetos con las manos o con ayuda de alguna herramienta menor o máquina simple, ¿no? O sea, básicamente podría ser el antónimo de lo industrial, ¿no? Poniéndolo en palabras sencillas. También aclara que puede ser seriado, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, todo lo que es moldería de yeso o de cerámica puede ser seriado porque es un molde en el que se sacan infinidad de copias, ¿no? Hay muchos productos igualmente artesanales, me animaría a decir que gran parte no, son piezas únicas. Pero bueno, sigamos. Cuando buscamos arte como definición así dura, nos aparece como conjunto de disciplinas o producciones del ser humano, hasta acá venimos bien, que realiza con fines expresivos o estéticos para representar diferentes realidades y despertar en el espectador diferentes ideas. Insisto, no vamos a debatir hasta acá. Ahora, haciendo este podcast, me encontré nos la vamos a agarrar con una nota perdida en internet. Pues claro que sí, porque ¿por qué no? Pobre nota, no tiene la culpa, pero es un reflejo muy grande de este debate, me parece a mí. Yo puse a ver qué me salía en Google, arte y artesanía, a ver si ya alguien se había planteado esto, porque insisto, no soy original, chicos. Bueno. Entonces aparecía una nota excelente que decía arte y artesanía, diferencias bien explicado. Me recontra sirve, dije yo. A ver,
¿qué es esto? Entonces, como diferencias, ¿no? Aparecían estas dos definiciones que les leí antes, un poco más largas, pero más o menos en eso consensúan la mayoría de los sitios, pues ustedes saben que yo armo un guión e investigo, para no decir cualquier gansada. Entonces aparecían estas diferencias que ahora las vamos a revisar punto por punto, pero aparecían estas diferencias. El arte es hacer objetos o piezas de manera que sean irrepetibles. La artesanía puede realizar piezas u objetos en serie. Esta era como una principal diferencia. Pues otra diferencia decía que la artesanía suele tener un costo menor. Estamos hablando del mercado ahora. No importa, ya dije, lo vamos a analizar más adelante. La artesanía suele tener un costo menor. Mientras que una obra de arte, abro todas las comillas del universo, bien hecha, cierro las comillas, puede llegar a valer millones. Bien. Otra. Insistimos acá con la originalidad. Una obra de arte no tiene réplicas. Básicamente, estas eran las, podemos decir, 3 diferencias, ¿no? O sea, que en realidad vendrían a ser 2, porque en la primera decía que objetos o piezas que sean irrepetibles, mientras que la artesanía son seriados. 1. La otra era, ¿no?, el tema del costo. 2. Y el tercero dice que no tiene réplica, que básicamente está diciendo que son irrepetibles. Bueno, vamos a poner 2 y 1/4, ¿no?, de diferencias. Ahora, si vamos a la definición, o sea, si yo les leo arte, 2 puntos, capacidad que disponemos los humanos para producir objetos con las manos o con la ayuda de alguna maquinaria simple. Tranquilamente puedo estar hablando de la pintura, ¿no? O sea, maquinaria simple puede ser un pincel o un rodillo, ¿no? Es algo, ¿no? Es una herramienta. Tranquilamente podría ser. O sea, estamos hablando en los 2 casos, ¿no?, de definiciones que hablan de una manufactura, de un objeto. O sea, hasta ahí vamos igual. O sea, hasta ahí no hay diferencias entre el arte y la artesanía, ¿no? Es la capacidad que tenemos los humanos de realizar objetos con las manos, vendría a ser, ¿no? O sea, hasta ahí vamos iguales. Ahora, la distinción parecería tener la fundamental carga sobre el tema de la cantidad de producciones. Ahora, o sea, por ejemplo, ¿no?, el grabado. El grabado, bueno, tenemos un montón de técnicas que sí tienen una cantidad de copias limitadas, pero el grabado en el, voy a decir, 60%, como para decir la mitad más 1, de las técnicas de grabado no tienen un original. O sea, podríamos considerar el taco como un original, pero en realidad podés sacar copias al infinito. Deja de ser por eso algo que, como decía acá, representa distintas realidades y despierta en el espectador distintas ideas. O al revés, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy clásicos y muy clichés, por así decirlo, como para que sea algo que puedo llegar a entender que está en el imaginario de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no, pinturas rupestres no, porque vendría a ser como imagen de archivo, podríamos casi clasificarla hoy, pero las vasijas, ¿no? El arte de las vasijas de Grecia, por ejemplo, ¿no?, que se pintaba sobre vasijas. Muchas veces eran seriadas porque se trabajaba sobre un molde y eran eso, piezas de orfebrería, por ejemplo. Eso deja de ser un arte porque, a ver, me estoy enredando tal vez. Me voy a reenredar en este podcast. ¿Por qué? Porque, como insisto y como dije en el principio, no tengo ninguna respuesta para esto. Estamos pensando en voz alta algunas categorías, ¿no? Como
artistas que pintaban, bueno, es que en ese momento tampoco, ahí es donde la cosa se empieza a mezclar. ¿Por qué? Porque la categoría en realidad arte y artesanía es algo que surge, si no me equivoco, en el Renacimiento, ¿no? Se separa el arte de la artesanía, como se separa, por ejemplo, las ciencias. Se hace una categorización de los saberes, ¿no? Como por decirlo, no de una manera clara. Por ejemplo, antes no sé, a ver cuál es, porque tampoco quiero meter la pata, pero por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no? Era todo las ciencias sociales, ¿no? Después se hizo una división entre antropología, sociología, historia, etcétera, etcétera. Bueno, con el arte pasó lo mismo, se separa el arte de la artesanía, y principalmente todas estas categorizaciones se deben a que se separa también el hombre de Dios, y la iglesia deja de estar en parte de los saberes. Entonces, como la teología no era lo central, se empieza a basar todo en la ciencia, y la ciencia es categoricista, ¿no? O sea, a la ciencia le gusta la clasificación, eso lo sabemos. Bueno, entonces acá se hace la separación del arte y artesanía. Alguien que tenga súper estudiado este tema me debe estar queriendo pegar con algo siempre, no importa cuando escuches esto. Pero más o menos, para el que no tiene mucha idea de esto viene por este lado. Entonces se separa el arte de la artesanía, ¿no? El artesano era el que hacía productos con las manos, sin serie, y el artista era el genio, más o menos. Que es esta la idea que en definitiva estamos tratando de glosar. Pero como decíamos acá, que esta gran nota que nos pone al servicio, decía esto de el arte es hacer objetos o piezas de manera que sean irrepetibles. Y yo no puedo dejar de hablarles de Benjamin, que para los que escuchan este podcast y no han estudiado nada de arte, y siempre los recibimos acá, no queremos dar nada por sentado. Benjamin, un señor que los que estudiaron arte y los que estudiaron comunicación y los que estudiaron, creo que en sociales también se daba mucho, lo leyeron hasta que se recansaron, un texto de Benjamin que se llama La obra de arte en la era de la reproductividad técnica. ¿Qué pasa con este texto? Ya lo hemos mencionado en este podcast. ¿Qué pasa con este texto? Bueno, Benjamin lo que se plantea es justamente con la aparición de la fotografía y el cine, en donde directamente no hay un original, o sea, son todas copias, se plantea como esto, como que él dice que la obra que es única tiene una especie de aura. Entonces acá podríamos enlazar con esto que se dice que son piezas que de manera que son irrepetibles. Bueno, esto es lo que él plantea de las obras que que tienen, o sea, no tienen copias, como una pintura, por ejemplo. Entonces, la pintura como que dice que mantiene este aura. ¿Qué es el aura? Él lo define como la manifestación irrepetible de una lejanía. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como el momento, el aquí y ahora se refiere él, ¿no? Como esa experiencia que se da entre la obra y el que la está mirando, que es un momento único y repetible, ¿no? Ahora él dice, con las técnicas masivas, ¿no? O sea, en este momento ustedes piensan que Benjamin escribe esto en pleno fascismo y que el fascismo va a utilizar muchísimo la propaganda política en el arte. Por ejemplo, los futuristas tienen un podcast de futurismo y van a utilizar muchísimo el fotomontaje. El fotomontaje es básicamente un collage del cual... bueno, era más manual, pero después con la aparición de la fotografía esto se va a poder hacer tipo como lo que conocemos hoy como el afiche de la calle, que hay 200.000 copias, nadie sabe. Bueno, así. Entonces él lo que se va a replantear con esto es, bueno, el alcance que tiene el arte con estas técnicas nuevas, y que en definitiva el aura se pierde, pero... En mi lectura de él, ¿no? O sea, estos son interpretaciones, insisto, es irrelevante. ¿Por qué? Porque esa experiencia lo que permite es de alguna manera una democratización
de los saberes, ¿no? O sea, permite el tema esto de las réplicas, o más de la réplica, ¿no? Se me fue, de las copias o de la multiplicidad en realidad, porque ni siquiera estamos hablando de copias, porque es seriado, o sea, no es que hay un original y el resto son las copias, sino que estamos hablando de una producción seriada. Bueno, que permiten llegar a más personas por un momento, y en segunda instancia lo que nos permite esto, además de una masificación, ¿no? O sea, llegar a las masas, llegar a otro volumen de gente, lo que permite también es que aparezcan como nuevos acercamientos con esa obra, que por ejemplo él pone la obra de Duchamp, que él le hace bigotes a la Mona Lisa, ¿no? Entonces, como aparece todo esto de la parodia, el pastiche, ¿no? Como que abre la puerta a otras cosas. Ahora, según lo que estamos leyendo acá, ¿no? De la diferencia, si es irrepetible, si no es irrepetible, o sea, si tiene copias, si es en serie, deja de ser arte. Pasa a ser artesanía. También leí así, no me convenció, porque también hay muchos objetos artesanales que no tienen una utilidad, sino que son más bien decorativos, que decía como que la artesanía producía objetos útiles, mientras que el arte era un objeto inútil, ¿no? O sea, no tiene una finalidad de utilización, es más bien, como decíamos al principio, cumple un fin estético o intelectual, si lo quieren decir. Yo me quedo más con el de estético. ¿No? Qué enriedo todo esto, pero me parece como... Este podcast, yo siempre a los podcasts en los que divago les invito a que lo abandonen cuando quieran, o que se pongan a discutir conmigo, que me encantaría que opten por la segunda opción, pero si no, hay un montón de podcasts en que yo hablo con data dura de artistas y movimientos. Pero en definitiva, ¿no? Es como que a lo último ninguna de las dos categorías terminan sirviendo para lo que engloban, ¿no? Ahora, hay algo... Porque a mí me interesa, porque si fueran categorías como si yo les dijera, bueno, la categoría de la pintura y de la fotografía, que hoy ya prácticamente las subcategorías dentro del arte, podríamos decirle, se desvanecen mucho. Creo que dentro de lo que conocemos como artesanía también, ¿no? Que, por ejemplo, la orfebrería está considerada una artesanía, por ejemplo. No sé, muy bien. Se desvanecen los límites, ¿no? Es un poco de lo que habla Rosalind Krauss. Estoy tirando un montón de texto hoy, perdón, tal vez es un embole. Rosalind Krauss habla en un texto que se llama La escultura en el campo expandido, de esto de que con la contemporaneidad los límites se empiezan a diluir muchísimo y que cada vez es más difícil categorizar una producción, le vamos a decir así, para no decirle una obra, ¿no? Una producción es muy difícil de categorizar, porque no es ni escultura, no es pintura, no es instalación, no es perfo, no, es como algo ahí como que se desvanecen. Entonces, me parece que también con estas dos categorías grandes, como arte y artesanía, los límites se empiezan a desvanecer. Hace rato, ¿no? Yo digo, empiezan ahora, 2021, pero me parece que esto viene hace ratazo. Y colectivos como las arpilleras me parece que desafían esto. Y en realidad lo que desafían es que, a esto venía, que si fueran categorías en sí, como uno puede hablar de, no sé, de la biología o de la medicina, son categorías, engloban cosas y ya es para ordenar los saberes, como decía en un principio, ok. El tema, y por qué a mí me resulta esto después de, creo que el podcast de Arpillera fue hace como 2 meses, ¿por qué me resuena esto ahora y por qué me dieron ganas hoy de hacer este podcast? Porque el otro día
Esto se basa en mi experiencia, ¿no? Hablando con una amiga, como que ella me contaba esto de que estaba como en conflicto porque no entendía, como hay gente que tal vez se largaba a pintar y que el límite entre lo decorativo y lo artístico era muy limitado, y a mí esto me hizo ruido, y no me hizo ruido por lo que ella me decía, ¿no? No la estamos tomando de objeto de nada. Me hizo ruido porque fue el planteo que yo tuve cuando me indigné porque leí que ponían arpilleras como artesanía, y yo me dio como una furia así de decir que porque trabajan en el textil son artesanas. Y acá la clave del asunto no es como las defina Wikipedia o lo que mi amiga decía de si es el límite entre arte decorativo y arte. El problema no es ese, el problema no es la categoría en sí, el problema es la simbología que implica esa categoría, ¿no? Como que estoy dando la vuelta del análisis de estas cosas que a mí me quedan picando. Porque la categoría es una categoría, ¿no? No tiene connotación positiva o negativa. La connotación se la damos nosotros. ¿Por qué a mí me molestaría que a lo que yo considero que es arte le digan artesanía? Bueno, porque hay algo, y esto no creo, por lo menos, que me pase a mí sola. Me parece que es algo que está en el inconsciente, ¿no? Así colectivo, por lo menos dentro del campo del arte. Que como que a veces hay ciertas categorías que son, no sé si subestimada es la palabra, pero que sí las tenemos como si fueran menores, como artes menores. Y esta categoría no la estoy diciendo yo ahora, artes menores, porque existe. O sea, realmente cuando esto que les hablo del Renacimiento, de antes del Renacimiento ya se venía hablando de artes menores, que tenía que ver con, por ejemplo, los textiles, por ejemplo, la alfarería, por ejemplo, la orfebrería, ¿no? Se hablaba de artes menores, que después, bueno, entró en esta categoría de artesanía. Entonces, bueno, y acá voy a leer lo que ustedes me ponían en las cajitas de comentarios, porque un poco terminamos reflexionando eso, ¿no? Yo les pregunté como hice varias encuestas, ¿no? Claramente. Hice muchas encuestas sobre este tema porque además era algo que hice el podcast y me quedé como analizando lo que había dicho y pensando. Entonces dije, bueno, esto se construye entre todos, ¿no? Entonces había puesto, para vos, ¿el arte es lo mismo que la artesanía? Y un 74% puso que no y un 26% puso que sí. Estamos hablando les voy a hablar cuánta gente votó. Unas 48 personas más o menos, ¿no? Un 26% puso que sí, un 74% puso que no. Entonces si pusiste que no, para vos, ¿el arte es superior o inferior que la artesanía, ¿no? Que era acá el meollo de la cuestión. Y acá el 100% puso que superior. Y puse justifique, ¿no? Entonces acá es cuando la cosa se bifurca, porque en 100% puso que sí, o sea que sí, el arte era superior, pero en realidad de acá ya había votado mucha más gente y acá me respondieron, ¿no? Estas cosas. Que ninguna de las dos era básicamente la respuesta común, que ninguna de las dos era superior, sino que eran distintos, son cosas diferentes. Entonces acá, por ejemplo, ponen el arte me parece un concepto y la artesanía es el fin de hacer arte, la obra, pero el arte es el motor, ¿no? O sea, como sería, según esta respuesta, ¿no? El arte es el contenido y la artesanía el objeto final sería.
Después, otra, por ejemplo, respuesta decía que la artesanía tiende a hallarse más vinculada a cumplir una utilidad que a expresar una emoción. Esto que les decía hace un rato, que a mí en lo personal me resuena porque hay muchísimos objetos de artesanía que tienen una utilidad más bien estética, que vendría a ser la utilidad del arte, ¿no? Entonces, otra de las encuestas era si les gustaría hacer un podcast de las categorías, y efectivamente votaron que sí, y acá está. ¿Vieron? Llega tarde, pero llega. Entonces acá aparece algo que es algo que apareció acá en este podcast del tema del valor, ¿no? Lo que dice es que una de las cosas que me ponían es que el valor de la obra y su diferencia con el costo de realizarla y el precio para la venta. Ahora, estos también son temas que conciernen, ¿no? Estamos hablando de precio, de costo de producción y de venta y ganancia. Eso creo que cualquier cosa que se comercialice en el mercado tiene esa problemática. Y que acá me parece que es una palabra clave, mercado, porque también el mercado es lo que determina, en definitiva, muchísimas veces qué es arte y qué no es arte. Podemos estar recontra de desacuerdo o recontra de acuerdo con esto, pero lamentablemente, o por fortuna, depende de lo que opinen, el mercado muchísimas veces regula. Por eso yo les decía, ¿no? Esto es lo que decía se me fue esta nota. No era una nota, era bueno, más o menos. Este foro de internet que decía que una obra de arte bien hecha, y yo acá abrí comillas, un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué determina si una obra está bien hecha? O mismo con la artesanía, ¿qué determina que está bien hecho? La parte técnica, porque después, en el caso de objetos útiles, podría ser su funcionalidad, ¿no? Si funciona, si cumple esa función, bueno, podremos hablar de un objeto bien hecho. Pero en el caso del arte o de estas artesanías que yo les digo que tienen el mismo fin estético que el arte, ¿quién determina si está bien hecho o no está bien hecho? Porque podemos hablar de la técnica, pero después hay un montón de factores, me parece. Y acá es donde yo digo que de nuevo entra el mercado. ¿Por qué? Porque me parece que es el mercado el que determina eso. ¿Quién es un buen artista y quién es un mal artista? Porque después estamos hablando subjetivamente. Entonces, ¿hay buen arte? ¿O es el arte que te gustó? ¿O es un arte que está bien técnicamente, pero hay obras que son increíbles técnicamente, pero no te transmiten nada y no te gustan? O sea, volvemos a que el arte es subjetivo. Entonces, ¿qué vendría a ser bien hecha? No hay un parámetro objetivo de eso, ¿no? Entonces, lo que le determina cuántos millones sale, en definitiva, va a ser el mercado. Las bienales, los premios, cuánto vende ese artista. Y acá, otra de las respuestas que aparece es esto de que la artesanía tiene un uso y el arte sencillamente es significativo. Más o menos estas que les leí después se repiten, ¿no? No voy a ser tan redundante. Pero nada, me parece que son cositas, ítems para ir desglosando. Yo creo que con lo que más me quedo es que básicamente son categorías. Y lo que hay que empezar tal vez a desglosar es lo que significan esas categorías, no lo que engloban. O sea, y esto, insisto, lo que decía al principio del episodio. No tengo ninguna respuesta, no piensen que esto va a terminar con una conclusión, por lo menos va a terminar con la conclusión de que me parece ahora. Si escucho de nuevo el podcast de Arpilleras, probablemente haya dicho otra cosa. Igual no creo que me haya cambiado tanto el pensamiento en 2-3 meses. Pero creo que hoy con lo que decido quedarme es eso, que las categorías implícitamente, o sea, las categorías
tienden a existir para ordenar, las podemos romper, podemos jugar con esos límites, pero no significan, no tienen un juicio de valor intrínseco. Eso creo que es con lo que decido quedarme. Sea arte o artesanía no significa que uno sea mejor o sea peor, que sea un arte mayor y un arte menor, como hablábamos, ¿no? En estas categorías más renacentistas. Creo que las categorías te permiten justamente romper con esos límites que tenemos conocidos y buscar nuevos horizontes, nuevas maneras de transmitir o de generar utilidad. Pero creo que me quedaría con eso, que en definitiva ninguno de los dos es un arte mayor o un arte menor, simplemente son categorías que definen y engloban, encasillan de la manera que pueden expresiones y que lo que tienen en común es que son manuales, y hasta ahí no me metería mucho con el tema del manual, porque después, por ejemplo, tenemos la fotografía o el cine, que técnicamente son expresiones artísticas, y acá volvemos al dilema de Benjamin, ¿no? De qué pasa con el aura. Pero podríamos decir que así por encima tienen en común esto, ¿no? Que son producciones de objetos manuales, o por lo menos que tienen detrás, que no son de característica industrial. Si bien el cine es una industria, tiene atrás como un proceso creativo, eso podríamos decir. Que son categorías que engloban un proceso creativo. Después, sus diferencias, sus bifurcaciones, pero que en definitiva ninguna es mejor ni ninguna es peor. Bueno, he hablado un montón el día de la fecha. No sé si les sirvió este podcast, si les gustó, si no les gustó. Me encanta esto de hacer encuesta y que no sentir que soy un loco acá hablando sola. Recuerden que si me siguen en Instagram podemos seguir generando estos debates que me parece que son enriquecedores, o por lo menos para pensar un ratito y salirnos de un poco de la historia del arte en sí. Me pueden pedir qué temas quieren que debatamos, qué temas quieren que charlemos, si quieren que hable de algún artista en particular, un movimiento, lo que sea. Me dicen y yo encantada de generarles ese podcast. Gracias por acompañarme hasta acá y gracias por compartir. Si comparten este podcast para que llegue a más gente y poder seguir haciendo este proyecto. Nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.